la barrera más grande, digo, con mamá, evidentemente, pues no le gusta y hacía corajes. Ya después aprendió a vivir con ello porque también las utilizo de diario las camisetas de fútbol, ¿no? Entonces al inicio hacía corajes, ya después aprendió a vivir con ello. Me hubiera gustado tener una edad más tardía, a lo mejor unos 18 19 años en esa época para vivirlo mejor, o sea, ya con conciencia futbolera y deportiva para vivirlo al 100. Yo creo que buenos, el primer clásico importante que fue el de 2005 justamente, que fue en semifinales con el que llegan a la final contra Toluca, que mete gol Guille Franco con la punta del zapato, o sea, casi con la uña enterrada, con eso marca el gol, o sea, creo que ese es un partido que me marca por ser el primer clásico importante que me tocó ver. Anécdotas, experiencias, memorias, amor a la camiseta. todo gira alrededor del aficionado. Fan Fest Podcast presenta La historia detrás del fan. Hola César, ¿cómo estás? Otro martes más, otro martes de historias, capítulo 93, y aquí seguimos. Y aquí seguimos como cada martes y en esta ocasión vamos a hablar sobre un equipo que ha llamado la atención en los últimos años, sobre grandes contrataciones y sobre todo de jugadores que han marcado época en el fútbol mexicano, Carla. Grandes jugadores, su estadio está súper bonito, la afición ya nos contará, nuestro invitado, pero bienvenido Bruno, muchísimas gracias por aceptar la invitación. No queríamos tantos spoilers, pero mira, tu escenario está puesto. Hombre, muchísimas gracias a ustedes por invitarme y sí, ya es algo que se venía cocinando hace bastante tiempo, pero por cuestiones de logística y de trabajo no se había podido, pero bueno, ya estamos aquí para platicar un poquito más. Digo, este es el set que normalmente acostumbro. De hecho, para video vertical lo tengo más arriba. Eso es una pared que está subiendo y bajando y que tiene hoyos por todos lados. Parece campo de golf por tanto hoyo que tiene, porque a veces tengo que subir las camisetas para formato vertical, tengo que bajar las camisetas para formato horizontal, pero ya está todo preparado para platicar y que compartamos un poquito más, ¿no? De fútbol, de deportes, sobre todo del sentimiento, ¿no? Que es lo que provoca. 100%, y bueno, lo estuvimos buscando, pero pues, los tiempos se dieron por fin y qué gusto tenerte aquí, pero bueno, cuéntanos un poquitito más de quién es Bruno. Pues mira, yo diría que Bruno es un apasionado por el fútbol que, que se dio cuenta muy pronto que en el tema dentro de campo no iba a lograr muchas cosas. O sea, yo creo que llegó un punto en el que dije, ¿sabes qué? Tengo dos pies izquierdos y adentro del campo no va a ser muy complicado, ¿no? O sea, ya tienes 13 14 años y nunca hiciste nada, dices, vamos a buscar otra forma, ¿no? Entonces, creo que sin querer no hubo necesidad de buscar una forma nueva de ver el fútbol y vivir el fútbol, sino que solita me encontró. Y pues fue a través de vivir todo lo que pasa alrededor, ¿no? Evidentemente, una de mis pasiones principales, digo, tú perfectamente lo sabes, Carly, tú que me has visto en el día a día, pues es coleccionar camisetas de fútbol, ¿no? Entonces, esa es una de yo diría que fue el comienzo, o sea, ahí fueron los cimientos para construir todo mi ecosistema futbolero por el tema de coleccionar camisetas de fútbol, ¿no? Que es algo que llevo haciendo desde hace unos 12 13 años más o menos, ¿no? Entonces, ahí diría que empezó todo y ya a raíz de eso, pues fuimos construyendo más y más y fuimos investigando, inmiscuyéndonos y pues bueno, aquí estamos, ¿no? Pero ¿qué te llamó la atención de ese equipo? ¿Por qué seleccionaste ese equipo? Porque ve nada más ese jersey hermoso de AO Sports clásico, retro incluso para muchos coleccionistas. Fue de antemano, te puedo decir que fue una decisión complicada, ¿no? Yo creo que ni para el día de mi boda o algo por el estilo pensé tanto el qué camiseta me iba a poner y sobre todo qué camisetas iban a estar al fondo, ¿no? Ya hablaremos un poquito más de ellas porque creo que las dos que están de fondo tienen historias bastante particulares, pero sí, evidentemente yo vivo a bastantes kilómetros de distancia de la ciudad de Monterrey.
Y así como te lo digo, o sea, como fue mi afición a las camisetas de fútbol, así fue mi amor al Monterrey. O sea, yo no lo busqué, yo creo que fue algo que solito llegó, ¿no? O sea, me podría remontar a mi niñez. Yo creo que a lo mejor a los 5 o 6 años que pedí el GameCube, ¿no? En aquella época todavía era el GameCube. Y me acuerdo que llegó justamente con el FIFA 06. Entonces, sí, juego bastante bueno, soundtrack de culto, pero justamente ahí buscando, o sea, digo, todavía no tenía arraigo por ningún equipo, ya sabes, todo el entorno siempre busca influenciarte, ¿no? Algún tío, no, que vele al Toluca, otro tío, vele al América, vele a las Chivas, o mi mamá, ¿no? Que detesta el fútbol, o no, que no te guste el fútbol. Y pues así fue, o sea, scrolleando equipos para ver con cuál jugaba, creo que me empecé a jugar con el Monterrey, me gustaron los colores, me gustó el uniforme. Normalmente los sábados tenía mucho tiempo libre en la tarde de estar en la casa, prendía la tele y estaba siempre 5 de la tarde después de comer Monterrey jugando en Galavisión y pues creo que fue un amor que estaba destinado a ser sin necesidad de buscarlo y sin necesidad de forzar nada, ¿no? Entonces ya llevamos bastantes años siguiendo aquí al Monterrey. ¿Cuántos años de relación llevan y cuántos jerseys tienes de Monterrey? De Monterrey tengo 20, sí, yo creo que más o menos unos 20 años, a lo mejor desde que ya empiezas a tener un poquito más de uso de razón, siendo aficionado y pues camisetas tengo, la última vez hice un conteo, por ahí les estaré compartiendo la foto por si quieren ponerla en edición, pero yo creo que unas 70 camisetas más o menos, digo, algunas van, algunas vienen, camisetas que me dejaron de quedar, las cambié por otras tallas. Ha sido un vaivén y mucho intercambio, pero sí, ahorita conteo no oficial aproximadamente unas 70 y en general unas 200 y cacho. No mientas, Bruno, no mientas. ¿Qué tuvo que ver el señor Barriga ahorita aprovechando que acabó la serie de Sin Querer Queriendo con Monterrey? Monterrey. Ra, ra, ra. Yo creo que en mi caso particular no, o sea, me tocó ver todavía Chavo del Ocho, pero muy pocos capítulos, ¿no? O sea, yo me enteré ya hasta muchísimo tiempo después que el señor Barriga era de Monterrey hasta que yo creo que ya cercano a Mundial de Clubes 2019 que lo empezaron a utilizar como embajador del club y sobre todo la influencia de los argentinos, ¿no? Que estaban viendo el Mundial de Clubes desde allá y es bien sabido que ellos aman, adoran e idolatran al Chavo del Ocho. Entonces ahí cuando se empezó a viralizar yo entendí por qué el contexto de señor Barriga con Rayados, ¿no? Pero digamos que no, pero ahora creo que es un gran elemento. Creo que ha habido bastantes elementos que se han encargado de traer aficionados y que han representado bien a la afición del Monterrey, como lo ha sido el señor Edgar Vivar. Otro caso, no sé si sepan, Cepillín también era aficionado de los Rayados y así demás, ¿no? Joel Jauregui, que lo llegaron a tener aquí en el podcast, ya viéndolo, cuando me hicieron la invitación, fue el video que me mandaron, fue con lo que me convencieron que no hizo falta más que 3 segundos para decir, claro que quiero estar donde estuvo Joel Jauregui, que es una persona que yo tomo como pues como una inspiración, ¿no? O sea, es como un role model porque él, aparte de ser aficionado del club, buscó la manera de instaurarse y dejar huella en el club, ¿no? Y es algo que a futuro a mí me gustaría hacer con el equipo de mis amores, y yo creo que a la mayoría, ¿no? Sin duda, ¿y cómo ha sido vivir tu pasión con estas barreras, pequeñas barreras que has dicho, por ejemplo, que a tu mamá no le gusta el fútbol o que de repente inviertes, porque es una inversión, tanto en tus jerseys? Pues yo creo que es la barrera más grande, digo, con mamá, evidentemente, pues no le gusta y hacía corajes. Ya después aprendió a vivir con ello porque también las utilizo de diario las camisetas de fútbol, ¿no? Entonces al inicio hacía corajes, ya después aprendió a vivir con ello y me tuvo que aceptar eh,
con lo que considera ella un defecto, pero sí, o sea, yo creo que en el tema, mi mamá no se mete, o sea, no se mete a ver un partido, no me critica, me deja hacer. Y, y pues sí, a lo mejor en el tema de coleccionismo es muy complicado traer camisetas, ¿no? O sea, yo creo que si viviera en Monterrey tendría el número duplicado en cuanto a la colección de Monterrey, porque es muy complicado conseguir camisetas por acá, tanto nuevas y camisetas antiguas, pues todavía un poquito más. Y más por el tema de que por alguna u otra razón el regio es muy complicado que haga envíos. O sea, yo busco camisetas en algunos grupos, en Facebook, cosas por el estilo, y hay algunos grupos que tienen alcance nacional y todo el mundo te manda, pero cuando son grupos de Monterrey, evidentemente es una afición que tiene una concentración muchísimo, muy alta en la propia ciudad y es muy difícil que ellos, por razones que desconozco, te quieran enviar, ¿no? Entonces, creo que esas son las limitantes. En el tema pasión, en el tema apoyo al equipo, pues nunca ha fallado. No te podría decir que quiera más o quiera menos al equipo por estar lejos. Es más, yo creo que ha crecido más el amor porque pues no lo tengo al alcance como la mayoría de la gente por allá, ¿no? Entonces, pues no lo vería como barreras, sino como catapultas, ¿no? Que te impulsan a querer ir más allá con el amor al equipo y a veces hacer ciertas locuras, ¿no? ¿Cómo vives los partidos? ¿Eres de los que le grita a la televisión cuando pierde? ¿Que si pierde el equipo pierde mi familia o nada más es un solo partido de fútbol? No, ya llegar a esos puntos, no, pero sí se viven intenso, ¿no? O sea, mi familia me hace mucha burla en el tema de cómo se viven los partidos, porque nadie en mi entorno tiene tan arraigado el fútbol, o sea, soy yo y ya, o sea, a lo mejor podrán sentarse a ver un partido, pero no lo viven con esa intensidad. Sí soy de los de gritar, sí soy de los que han tenido que callar los vecinos por gritar un gol a las 11 de la noche, este... Sí, soy de despertarme, ponerme la camiseta, a lo mejor poner el himno, alguna que otra canción, porque Monterrey tiene bastantes canciones en Spotify. O sea, como que sí vivo ese ritual a pesar de estar a distancia, pero pues sí, o sea, creo que a pesar de la distancia vivo muy bien los partidos, los días de clásico y los días de final, pues son temas aparte, sacar bandera, mil cosas, ¿no? Pero sí, creo que me gusta la forma en la que vivo el fútbol y sobre todo, creo que un punto importante es que a mí me gusta mucho compartirlo con aficiones rivales, ¿no? O sea, a lo mejor en lugar digo, aparte que somos como tres aficionados de Monterrey aquí en Toluca, sentarme a verlo con aficionados de otro equipo, un tema muy amistoso, a lo mejor en un restaurante nos sentamos, platicamos, compartimos historias, y así es como también uno va coleccionando amistades y experiencias, ¿no? Gracias al fútbol. ¿Alguna botana favorita para estos momentos? ¿Se pueden decir marcas? Eh, Yo creo que botana, a lo mejor papitas o cosas por el estilo siempre puede cambiar, pero la bebida a lo mejor de la mayoría de edad para acá siempre ha sido bohemia oscura. Botana a lo mejor pueden ser palomitas, sabritones, yo qué sé, o sea, esa sí puede variar, pero la bohemia al menos para clásicos y partidos importantes siempre ha estado, ¿no? Oye, ¿y alguna locura que nos cuentes que hayas hecho por tu equipo? Híjole, yo diría que, yo diría que bastantes, ¿no? O sea... Estoy pensando en alguna en concreto. Híjole, en algún trabajo, no diré nombres pero sí, era un lugar donde yo por lo general trabajaba en fines de semana. Tuve que meter una solicitud por incapacidad porque justamente venía a jugar Monterrey a la Ciudad de México, que son normalmente los partidos que más cerca tengo cuando viene Cruz Azul, América, Toluca, Puebla, Querétaro. Zona centro son los más accesibles, ¿no? Entonces, jugaban contra Cruz Azul y era un juego bastantes ganas de ir por el tema de jugadores, por el tema de que ya tenía mucho tiempo que no los veía después de pandemia. Pues sí, tuve que meter
una solicitud por incapacidad y esquivar las cámaras, ¿no? Porque luego pasa lo de concierto de Coldplay y esas Sí, son las cosas que queríamos ando de evitar, moda, ¿no? ando de moda. Entonces, había que estar un paso adelante y esconderte de las cámaras, ¿no? ¿Cuál fue ese primer partido que fuiste a ver a los Rayados? El primer partido que fui a ver a Monterrey fue febrero, por ahí tengo la fecha, si no exacta, yo estoy seguro que fue 11 de febrero del 2006. Fue aquí en Toluca, fue Toluca Monterrey. Por ahí debo de tener todavía el boleto, que de hecho Y, dice y, qué, y qué doloroso, porque en diciembre fue cuando perdieron la final contra Toluca, justamente en la Apertura 2005 fue Monterrey contra Toluca, contra Toluca. y fuiste a ver el primer juego. Ay, qué doloroso, Bruno. Pues yo creo que duele más el cómo final, ¿no? Digo, no voy a entrar en detalles y en polémicas, pero creo que mucha gente está de acuerdo con que esa final no debió de transcurrir como transcurrió. Pero bueno, sí, justamente fue el primer partido después de aquella fatídica final del 2005. E inclusive raro fue que Monterrey ganó aquí, o sea, yo que los voy a ver año tras año aquí en Toluca, es muy complicado ver que Monterrey gane aquí. Y creo que esa fue la última vez con público que sacaron 3 puntos de acá. Me acuerdo que el gol fue de Oribe y fue el partido que usó como Toluca como conmemorativo al 89 aniversario. Sí, porque sí, 17, 2006, 89 aniversario y ganó Monterrey con gol de Oribe, un joven Oribe Peralta. Oye, Bruno, a mí lo que siempre me sorprende con nuestros invitados es esa memoria fotográfica o memoria de enciclopedia. O sea, ¿cómo le haces? Es como la película de Intensamente que tienen las bolitas ahí, vas desechando ciertas cosas o vive todo en un mismo espacio. Creo que no he hecho una introspección, pero sí me ayuda bastante. O sea, el tener la memoria vinculada al fútbol me ayuda bastante. A veces en conversaciones normales de que con amigos alguien saca plática, ¿no? De que, no sé, de cuando fue nuestra graduación de la prepa, que fue tal día, le digo, no, fue este día porque ese día jugó Monterrey, Tijuana y ganó 2-1, ¿no? O sea, como que sí tengo muy conectada la memoria al calendario futbolístico. Entonces, pues no sé si sea bueno o malo, pero a mí me ha ayudado bastante a resolver ciertos problemas en los que tengo que saber fechas específicas, ¿no? ¿También lo divides en apertura y clausura o no tanto? No, ya no tanto, pero sí tengo presentes algunas situaciones que hay por ahí y las puedo relacionar con el equipo, ¿no? Y justamente que estamos en esa época, creo que es buen momento para que nos platiques ese primer jersey que tienes en tu espalda con el número 10, que es más o menos de esa época, si no mal recuerdo. Justamente, de hecho, este es de otra final fatídica, este es de la final que pierden contra Pumas, o sea, digo, no, o sea, es el de ese torneo que pierden contra Pumas y esta la conseguí apenas el año pasado, fue una situación que se dio. Esta camiseta es utilizada en juego por Guillermo Franco. Justamente la encontré, bueno, vino de manos de José Manuel Abundis, que decidió sacar camisetas de las que tenía él en su colección de camisetas cambiadas y este es justamente un Monterrey Toluca. Entonces, en cuanto apareció la oportunidad, no me la pensé dos veces y sí, fue mi autorregalo de Navidad porque fue en diciembre, ¿no? La tengo aquí por eso, porque creo que es importante en el tema de que es una camiseta utilizada en... Por ahí debe de tener alguna que otra manchilla de pasto, porque muchas camisetas que son utilizadas en juego y se venden todavía se mantienen con las marcas de guerra. Y sí, esta es 2004 y utilizada en un Toluca Monterrey por el Guille. Ya mencionaste al Guille, pero ¿qué otros jugadores son emblema para ti de Para, Monterrey? para mí, yo creo que sí, justamente, o sea, esa época del Guille me tocó siendo muy chiquito. Evidentemente, pues ves los partidos porque sabes que le vas, ¿no? O sea, es como los mundiales que ves en primaria, y sabes que le tienes que ir a México. Así, yo creo que ya el primer jugador con el que me enamoré del club, o sea, como ya
En un tema más maduro fue Cardona, ¿no? Edwin Cardona, justamente en aquella época en la que construyen el estadio nuevo, esa primera temporada que juegan espectacular, que desafortunada y trágicamente pierden la final contra Pachuca, pero sí, justamente ese Cardona fue el primer jugador que me enamoró ya bien, bien del equipo, ¿no? O sea, de Guille recuerdo haber visto partidos, recuerdo haber visto highlights ya más grande de cómo jugaba el Guille, cómo jugaba el Monterrey del Piojo, pero como Cardona, yo creo que no hay dos. Yo creo que ese es como algo que la mayoría de aficionados al fútbol te lo van a decir, ¿no? O sea, ese jugador que hace que te enamores del equipo más es más especial que el resto y en mi caso fue Cardona, ¿no? No creo que hayas ido al estadio tecnológico, por lo que nos comentas, pero ¿has podido asistir al Gigante de Acero? Justamente no he tenido oportunidad. Las situaciones se me niegan y se me niegan, o sea, es algo que voy aplazando año con año por X, Y o Z razón. Pero yo sé que se está esperando y si por algo no ha sido es porque se cocina algo bueno y algo interesante para el día que vaya y sé que va a ser una ocasión muy especial, ¿no? Sé que los dos estadios tienen pues yo creo que tienen personalidades muy distintas, ¿no? O sea, son dos personas completamente distintas, pero pues sí, yo espero pronto pisar el suelo sagrado del BBVA, ¿no? Bueno, y aparte ahorita ya tiene nuevo pasto. ¿Crees que con esto, y se rumoraba, ya ves que existía la maldición de la gallina, ¿crees que sea borrón y cuenta nueva o que prevalezca? Pues yo espero que sí, o sea, yo no quería creer en esa leyenda urbana, pero conforme fue pasando el tiempo, pues a veces no te queda más que darle un poquito de puntos a favor, ¿no? Pero pues sí, yo espero que ya se haya quitado esa subjetiva malaria, porque realmente solo fue para finales de liga, ¿no? Que es lo que no se ha podido conseguir, porque ya ganaron dos CONCACAF ahí, ganaron dos copas, o sea, ya ha habido cuatro títulos de otras competencias. El que falta es el de liga en casa, ¿no? Que igual, o sea, yo sé que va a ser un momento muy especial cuando eso pase. Y sin dejar atrás al equipo femenil, ¿no? Que también ha tenido finales perdidas, pero ya ha ganado en cancha propia. Entonces creo que cada quien, justamente hay un capítulo de Ted Lasso donde hablan sobre las maldiciones, ¿no? O sea, cada quien decide si creer o no en una maldición. Entonces, pues yo creo que hay otros factores que han influido, pero como tal una maldición, espero que no lo haya, ¿no? Entonces yo no creo, pero espero que si sí la hay, que ya se haya ido y que ya sea borrón y cuenta nueva en la historia del estadio, ¿no? Hablaste de rachas positivas, rachas negativas y pues, para ir avanzando en esta cronología, tenemos que hablar de la era Víctor Manuel Bucetich. ¿Cómo viviste esa etapa de Víctor Manuel, de esos jugadores comandados obviamente por ese legendario 26, Humberto Suazo, Aldo de Nigris? Yo creo que es como el punto en el que uno como aficionado toca el cielo. Y ese es el momento más glorioso. Me hubiera gustado tener una edad más tardía, a lo mejor unos 18, 19 años en esa época para vivirlo mejor, o sea, ya con conciencia futbolera y deportiva para vivirlo al 100. Digo, estaba en secundaria, todavía no lo asimilaba bien, pero sí, o sea, era increíble, era ver jugar a ese equipo era una maravilla, ver jugar a este hombre que tengo acá en la espalda, una cosa que va a ser muy difícil que llegue otro jugador y llene los zapatos del 26, ¿no? O sea, sí, justamente fue todo miel sobre hojuelas, en parte, pero creo que lo más importante, más de ganar o no, son las historias y los contextos, ¿no? Creo que de esa época de la era Vucetich, el momento más especial que tengo en la mente es esa final de 2009, ¿no? O sea, más bien esa liguilla del 2009 yo creo que es
la más importante para mí, o la que yo considero la más importante para el equipo. Justamente esta camiseta no es tal cual con la que ganan la final de 2009, pero sí utilizan el uniforme de visita. Y por acá la tengo y justamente buen momento para enseñarla, ¿no? Que no tiene el patrocinador de Carta Blanca, ¿no? Sino tiene este detalle de Toño de Nigris de cuando falleció, que Carta Blanca prestó el espacio, de hecho por acá sí dice Carta Blanca, o sea, es como un parche que está cosido sobre el patrocinador de Carta Blanca. Esta también es versión jugador y tiene el parche de conmemorativo a Toño de Nigris que Carta Blanca prestó. Y creo que es una liguilla muy sentimental por lo mismo. O sea, creo que o sea, el factor Toño fue una catapulta de muchas emociones para el equipo, para que saliera adelante con Aldo endemoniado, o sea, como nunca lo habíamos visto antes, que marca gol contra el América recién fallecido Toño de Nigris y en la liguilla fue factor. Y luego en la final el hecho de que la gente de Cruz Azul en el estadio se metiera con él y empezara a cantar ahí ciertas cosillas sobre Toño, que él les fuera, o sea, que él marcara el primer gol esa noche y que les fuera a decir que quién se murió. O sea, creo que es algo muy especial porque justamente creo que fue Martinoli el que narra ese primer gol, ¿no? Que dice que fue con el cuerpo de Aldo, pero con el alma de Toño. Entonces, sí, o sea, esa época maravillosa, el momento más especial de esa época, sin duda, esa final esa liguilla del 2009 con los de Nigris, ¿no? Y sobre todo, Carla, la liguilla de Jonathan Orozco, brutal esa liguilla, creo que a muchos fanáticos de los Rayados dejó marcados. Te lo digo porque yo fui al Azteca ese día y sacó todo, quitando el penal, sacó todo Jonathan. ¿Qué liguilla tuvo Jonathan? ¿Fue América y en semifinales que fue Tigres o quién fue el Fue semifinal? Toluca en semifinales. O sea, fue América, Toluca y Cruz Azul, el Cruz Azul del profesor Mesa que venía llegando. Sí, Wow, qué equipazo, ¿eh? Qué liguilla. sí, sí, fue una locura esa liguilla. Jonathan también, uno de los máximos ídolos del equipo, ¿no? O sea, de esos jugadores sobre todo jugadores de clásicos, ¿no? Que a veces faltan en el equipo y del otro lado, por ejemplo, está el ejemplo de Nahuel Guzmán, ¿no? Que es un jugador que deportivamente aborrezco. O sea, cuando está ahí en el campo los 90 minutos lo detesto. Pero es de esos jugadores que hacen que el clásico sea lo que es, ¿no? Es un jugador que se mete con la afición rival, como en su momento lo fue Jonathan. eh, Justo, o sea, pican y van más allá del terreno de juego. Entonces, Jonathan para mí, ídolo máximo, o sea, y sobre todo contra Tigres, jugaba como si fuera Manuel Neuer del 2014. Pero sí, o sea, creo que lo valoro mucho y lo valoro más por ser de esa clase de jugadores de clásicos, ¿no? Como a Nahuel, te digo, ¿no? Es algo que es un jugador que no es muy de mi agrado en el tema dentro de cancha, pero fuera de cancha, reconozco que es un personaje vital para que la rivalidad y todo este tema siga siendo, pues sí, sí, le siga dando color al clásico, ¿no? Bruno, ya has hablado de varios personajes, grandes jugadores, pero entonces, ¿cómo sería el perfil del jugador de Rayados? Híjole, ese es, o sea, ¿te refieres a un perfil general? O sea, ¿cómo es Sí, el? si es que hubiera, a ver, los vecinos de enfrente dicen el perfil tigre, pero entonces, ¿cómo sería el perfil de un jugador de Rayados? Ya mencionaste que de repente juegue contra la tribuna, más bien, o sea, no sé, ese tipo de cuestiones o literal de personalidad o de tipo de juego. Yo creo que el perfil rayado es como un diamante, ¿no? O sea, se forja bajo presión. El perfil del jugador rayado es así, al menos de los que yo considero los referentes más grandes, ¿no? O sea, son jugadores que en el momento en el que tienen que demostrar, independientemente ya sea clásico o no sea clásico,
ahí están y aparecen y siempre dan todo, ¿no? O sea, el caso de Guille Franco, hay una foto que a mí me gusta mucho donde está con la cabeza ensangrentada en el Estadio Azteca y que así siguió jugando, metió gol. El caso, por ejemplo, de justamente de Humberto Suazo, que era un jugador que se echaba el equipo al hombro cuando el equipo lo necesitaba, él solito cargaba con el equipo. El tema de Aldo en esa liguilla, que si bien no tuvo el protagonismo que tenía, que tenía Chupete, pues sí era un jugador que, a pesar de todo, cuando se necesitaba, ahí estaba. Esa liguilla del 2009, la final de CONCACAF del 2013, o sea, son jugadores que cuando se les ha requerido, ahí han estado, ¿no? Marcelo Barovero, de los últimos jugadores que para mí han demostrado tener ese perfil rayado que dices tú, Carly. O sea, es, sí, o sea, el jugador que cuando tiene que aparecer y tiene que demostrar, ahí está, ¿no? O sea, cuando más presión y cuando más lo necesita el equipo, aparece. Entonces creo que ese es lo que yo consideraría el perfil rayado. Y también te podré decir que como esos jugadores, pues no se ven muy seguido, ¿no? Entonces, pues más se valora cuando llegamos a tenerlos en el campo, ¿no? Además de fútbol, en FanFest Podcast tenemos capítulos de lucha libre, fútbol americano, básquetbol, béisbol. Elige tu capítulo favorito, escúchalo, recomiéndanos y dinos qué tal te pareció. Nos encuentran en Spotify y YouTube como FanFest Podcast. Cada martes tenemos una nueva historia que contarte. Además del gol de Denigris en esa final del 2009, ¿cuáles son los 3 goles que más has gritado o disfrutado? Los 3 goles que más he gritado o disfrutado. Aparte de ese, yo creo que sería el gol que mete Carlos Sánchez en la semifinal contra el América de 2016, que es un pedazo de gol que le pega de 3 dedos y la manda a guardar. Es un golazo, o sea, es un gol que grité hasta que se me acabó la garganta, aunque Miki Arroyo haya metido otro gol como 5 minutos después, pero yo pensé que ahí ya estaba sentenciada la eliminatoria, entonces ese lo disfruté muchísimo. Otro gol que he disfrutado mucho, el gol que mete Berterame recién justamente en un clásico regio contra Tigres, que quedan 3-3. Fue, me parece, clausura 24, porque ya venía Monterrey de mucho tiempo sin poder contra Tigres, ¿no? O sea, era muy, muy complicado el ganarle a Tigres. Creo que hubo una fase en la que los jugadores se achicaban cuando veían la camiseta amarilla enfrente. Entonces, ese partido concreto fue ya como, yo diría que fue una nueva era ya de la mano de Canales, de la mano de Oliver, de esta nueva camada de jugadores que ya traen un ADN distinto a la generación pasada. No sé si les alcance para ganar campeonatos, pero ya me dejó mejores sensaciones, ¿no? O sea, es como esas sensaciones de no sé qué va a pasar, pero sé que algo bueno viene, ¿no? Y otro gol que he disfrutado mucho, el de Funes Mori contra el Liverpool en 2019, en semifinales de Mundial de Clubes, con el que empata el partido. También yo creo que fue de los que más grité. Por ahí podrían tener la duda de, bueno, y no gritó el de la chilena de Funes Mori de 2019 o el gol con el que empatan en el Azteca. No, no, porque yo usualmente tenía, al menos con Funes Mori, un jugador que evidentemente reconozco su calidad como profesional, pero siempre me reservaba gritar el gol porque el 90% de las ocasiones estaban fuera de lugar, ¿no? Entonces, esos goles me reservé y no los pude disfrutar como los tenía que disfrutar, pero sí, yo creo que fueron esos goles los que más he disfrutado, aparte del de Aldo, ¿no? En 2009. Y de los clásicos que más recuerdes, porque a ver, seguramente los clásicos son partidos que vives con mucho, mucho sabor, pero ¿cuáles son los que más recuerdas? ¿Para bien o para mal? Tú dime. Pues mira, te voy a dar ahí 3 buenos y 3 malos, ¿no? Yo creo que buenos, el primer clásico importante que fue el de 2005 justamente, que fue en semifinales con el que llegan a la final contra Toluca, que mete gol Guille Franco con la punta del zapato, o sea, casi con la uña enterrada, con eso marca el gol. O sea, creo que ese es un partido que me marca
por ser el primer clásico importante que me tocó ver a conciencia, ¿no? Ese diría que es uno. El dos sería la final regia de CONCACAF de 2019, que venía estaba fresco el tema de que ganara Tigres en cancha de Rayados el campeonato de liga, entonces fue sacarse esa espinita y se vivió cardíaco y se sufrió, pero el resultado ya fue muy, muy satisfactorio. Y el tercero, por ahí podría decir también, ya en una época en la que Monterrey era infinitamente superior en clásicos, el 3-1 de 2016. Justamente es cuando llegan a la final contra Pachuca, pero en el partido de ida que ganan 3-1 en cancha de Tigres, que también fue 11 de mayo, un día después del Día de las Madres, me acuerdo. Ese partido fue muy bueno, creo que los tres goles fueron demostrar autoridad sobre el rival y lo disfruté bastante, ¿no? O sea, es de esos partidos, digo, evidentemente en un clásico siempre esperas que trapeen al rival y en ese partido me fui con esa sensación, ¿no? Eso por el lado bueno, ¿no? Ya si nos vamos al lado amargo, te podría decir tres. Es que tengo dos marcadísimos, pero el tercero estoy intentando desmenuzarlo, ¿no? Tal vez el tercero fue la semifinal de 2019 de Liga, después de la final de CONCACAF, que parecía que ahora sí ya nos habíamos sacudido los fantasmas de Tigres y que van ganando, se van 1-0 con el global en ventaja a cancha de Tigres y que mete gol Pizarro y los eliminan por posición en la tabla. Ese fue como un sinsabor de esos que trascienden más así como de, o sea, fue más allá. Número dos, la final regia de Liga, que sí te podría decir que no me dolió como la final de Pachuca, que yo creo que el 90% de los aficionados de Monterrey te va a decir que es el partido que más duele en la historia de la institución, al menos en los últimos años. Y no porque, no porque querramos demeritar el campeonato de Tigres, ¿no? Sino realmente Monterrey ahí al minuto 34 se murió. O sea, Monterrey se murió faltando más de 60 minutos en el partido. Y pues sí fue triste, evidentemente fue triste el penal de Avilés Hurtado y demás, pero no dolió a comparativa de ese partido contra Pachuca, ¿no? Y el número uno, y ese sí de verdad, el clásico que más me duele más que esa final, fue la semifinal del Clausura 23. Clausura 23 que van 0-0 me parece. 0-0 y mete gol Héctor Moreno, pero lo marcan, lo anulan por una mano, ya por ahí del minuto 80 y pico, y en la siguiente jugada un cabezazo de Córdoba y nos eliminan, ¿no? Y aparte Tigres fue campeón en esa liguilla, entonces ese te podría decir que sí fue devastador, de esas veces que sí te dan ganas de llorar y sí te Que sientes. sigue doliendo, que sigue Sí, doliendo. sigue doliendo. O sea, ese te puedo confesar así con el corazón en la mano que me sigue doliendo, ¿no? Porque Monterrey venía de ser líder, venía de hacer 40 y tantos puntos, torneo histórico, y pues otra vez perder contra Tigres cuando la final, sin demeritar a Chivas, pero creo que era bastante accesible, pues duele y duele bastante, ¿no? Ahí era con Solari, ¿no? ¿O no? No, Era justamente fue la última dirección de Vucetich. ya. Fue con Vucetich al mando y con Siboldi del otro lado. Pero a ver, explícanos, ¿por qué te dolió más esa final contra Pachuca? Porque es que ese equipo volaba, o sea, ese equipo realmente tenía una mística distinta. Fue el primer equipo en el BBVA, ¿no? O sea, fue el primer equipo que vio ese estadio, el de esa temporada. En apertura no llegan a liguilla, pero en el clausura vuelan, ¿no? Había jugadores que me gustaban mucho, el tema de Pato Sánchez, Cardona, Pavón, Ayoví. Sí, algo que a mí como aficionado me encanta particularmente, son los jugadores que se atreven a pegarle de larga distancia, ¿no? Y ese equipo estaba plagado de jugadores que le pegaban de larga. Entonces,
Era un equipo al que yo disfrutaba muchísimo ver en el tema de estilo de juego. La camiseta me parecía muy bonita. El primer año del estadio estaba todo vendido y todos los partidos eran un lleno total. Creo que todos creíamos que ese torneo iba a ser especial, ¿no? El primer año en casa y se iba a conseguir campeonato y la final fue peleada, ¿no? O sea, pierden el partido de ida, de regreso meten el gol. Pavón, que siempre fue un jugador que apareció, a pesar de que el palmarés no lo respalda como debería, pero creo que es un jugador que siempre apareció. Estaba el partido empatado, parecía que íbamos a tiempos extra y tal vez ahí a ganarse. Cardona vuela un penal, y, pero como que siempre estuvo la sensación de que no perdía a pesar de que estaba parejo, ¿no? O sea, Monterrey tenía todo a favor, tenía al público, tenía el momento anímico, Pachuca tenía uno menos y de repente cae el gol de Víctor Guzmán, un centro flojísimo, ¿no? Que nadie se espera que el gringo Castillo se agacha y por eso cae el gol. Y sí, yo creo que eso es algo que me dejó helado y ya en el tema personal, la vida me permitió desgraciadamente que me quedara congelado, ¿no? Estaba yo en 2016, justamente en esa final, estaba en prepa todavía y tenía un examen al día siguiente, de materia importante, entiéndase física, cálculo, algo por el estilo. Entonces me tocó moverme de casa de mi papá a casa de mi mamá para ya terminar de ver el partido. No viven muy lejos, entonces estábamos a 3, 4 minutos de diferencia, entonces estábamos por ahí del 88. Le digo a mi papá, ¿sabes qué? Pues ya vámonos, ¿no? O sea, vámonos para llegar a la casa a ver el partido, para llegar a ver los tiempos extra y ya todo desde casa más cómodo, ¿no? Entonces, apago la tele al 80 y pico. Evidentemente yo no lo habría hecho, pero la situación no me dejaba hacer lo contrario porque tenía clases al día siguiente y pues papá era papá, ¿no? Entonces apago la tele, se me ocurre, ya con todo listo, maleta y todo, porque me quedaba con él los fines de semana. Se me ocurre prender la tele antes de irme y justo cuando la prendo es cuando cae el gol de Víctor Guzmán, ¿no? O sea, mi papá ya me estaba esperando en el carro e inclusive me marcó porque me quedé como 5 minutos así, o sea, viendo a la tele, pero realmente estaba viendo a la nada, ¿no? O sea, fue un momento muy difícil de procesar y hasta la fecha no he visto, o sea, llego a ver algún highlight y lo quito, ¿sabes? O sea, no he tenido el valor de volver a ver ese partido, ¿no? Ojalá puedas pronto superar ese miedo, ese miedo, ese miedo. Pues yo creo que hasta que no nos pase una situación similar a favor no podrá ser, ¿no? Pero espero que sea pronto. Eso sí. Y bueno, hablemos ahora de Rayados en torneos internacionales. Es el mejor exponente mexicano en torneos internacionales, Rayados. Mm, puede ser, puede ser. O sea, yo creo que si hubiera una categoría de los grandes a nivel internacional, por lo que han hecho y lo que han demostrado, podría estar ahí peleando con Pachuca, que Pachuca hizo cosas importantísimas. O sea, Pachuca ganar una Sudamericana, llegar a la final de la Copa Intercontinental en este nuevo formato contra el Real Madrid. Son cosas que pesan bastante, ¿no? A lo mejor en otros mundiales de clubes no lo pudieron demostrar, pero yo creo que eso tiene bastante peso. Yo creo que reconozco el trabajo de Pachuca y lo pondría un escalón arriba en cuanto a logros, pero yo creo que los dos partidos importantes o los tres partidos más importantes de equipos mexicanos contra europeos los ha hecho por mucho. O sea, el partido contra el Liverpool y en este Mundial de Clubes contra el Inter y contra Borussia Dortmund, yo creo que no hay un equipo mexicano que lo haya hecho, al menos en los últimos años, ¿no? También por ahí está caso de Necaxa que gana el tercer lugar en aquella Copa del 99, me parece. Pero sí, yo creo que ya entendiendo más el fútbol moderno, creo que en el tema de partidos trascendentes, Monterrey tiene los tres partidos más trascendentes contra equipos europeos. ¿Qué estabas haciendo el 29 de diciembre del 2019? El 29 de diciembre del 2019
una fecha bastante importante. Estaba en casa de mi papá, justamente. Ahí es donde veo la mayoría de partidos del Monterrey y fútbol en general lo veo en casa de mi papá. Me gusta compartirlo con él, aunque él es más fan del fútbol americano, pero me gusta compartirlo con él y me gusta vivirlo con él. Ese día me acuerdo que fui al parque en la mañana como y netamente pa- para, para neutralizar los nervios, ¿no? O sea, en un día de final intento hacer un montón de cosas para no estar pensando en el partido, pero son nervios que vengo arrastrando desde que pitan la semifinal, o sea, desde que se pita una semifinal, silbatazo final, que ya sé que van a jugar una final, esa semana me parece eterna, ¿no? O sea, siempre o sea, y es estar pensando y me pongo nervioso de repente el martes a las 3 de la tarde como si el partido de vuelta fuera en media hora. Entonces, justamente me acuerdo que fui al parque a dar una vuelta para desestresarme un poco. No me acuerdo ni siquiera qué comí. O sea, creo que ni siquiera comí ese día. Ya llegó la hora del partido. Me acuerdo que tenía en la sala algo similar. Tenía mi bandera, tenía camisetas distribuidas en todos los sillones. Me senté a verlo. Monterrey venía ganando. Y, y como que ese hype, sí, justamente la emoción del partido se me disipó muy rápido. O sea, porque América salió a comerse al Monterrey en el primer tiempo. O sea, yo creo que si América hubiera querido y si el Piojo manejara mejor los partidos, el América se corona ese día campeón por 6 o 7 goles. O sea, se estaban comiendo al Monterrey el primer tiempo, les meten 3 goles, un anulado. O sea, ya iba Monterrey en desventaja y entonces al medio tiempo yo ya estaba resignado, ¿no? O sea, dije, es la misma historia de Pachuca, es la misma historia sobre todo de Tigres, ¿no? Que se mueren muy rápido en el partido de vuelta. Dije, no, o sea, yo creo que esto, o sea, va a volver a pasar lo que ha pasado anteriormente, ¿no? Tengo la sala de mi papá es de estas que son reclinables. Entonces, la trascendencia del partido la dictamina el sillón. Si es un partido de temporada regular contra el Puebla, evidentemente lo veo con el asiento reclinado y casi casi acostado. Si es un partido más importante, lo veo sentado y si es una final, se ve de pie, ¿no? Ya el segundo tiempo ya estaba yo con el asiento reclinado, yo la verdad estaba resignado a que iban a perder otra final, pero de repente pasó lo impensable, ¿no? Yo creo que cuando hay suerte de campeón, no hay fuerza humana que le juegue en contra, ¿no? Y ese gol es prácticamente un gol de Jorge Sánchez, ¿no? O sea, llega de la nada. Insisto, ese gol no lo grité. O sea, yo pensé que estaba fuera de lugar, dije, no lo voy a gritar. Y ya después validaron el gol y me lo empecé a creer y ya los últimos minutos los viví intenso, o sea, con las pulsaciones al máximo. Ese partido es uno que veo el resumen bastante seguido. Y hay dos jugadas particulares que me ponen de nervios, ¿no? Una es un doble tiro de Giovanni Dos Santos, ya en el segundo tiempo extra, que uno lo rechaza con las manos Barovero y el otro se va por un costado, pero de esas veces que la cámara nos engaña, yo pensé que había entrado. Entonces en ese momento fue como, me puse pálido, o sea, dije, ya pasó otra vez una tragedia. Esa jugada la sigo sufriendo. Y justamente el penal de Funes Mori, que era un jugador al que no se le daban los penales. Entonces, son dos puntos que si los vuelvo a ver en este momento, me vuelvo a poner nervioso, ¿no? Entonces, eh, ya la obtención del campeonato, nuevamente, como les había dicho justo del de 2009, ¿no? Un campeonato con un contexto muy especial, ¿no? El tema de la promesa del turco a Farid, a su hijo. Creo que era algo que lejos de ganar un campeonato, todos los equipos quieren ganar un campeonato, pero ese específicamente todos lo queríamos ver en las vitrinas de Monterrey por el tema de Mohamed, ¿no? De que se cumpliera esa promesa y se cerrara ese ciclo que era muy emocional y que nos daba mucha ilusión ver que aconteciera, ¿no? Entonces sí.
ese día fue muy especial, no dormí en toda la madrugada de que todavía traía la adrenalina y estaba viendo Twitter y estaba viendo mil cosas. Entonces sí, fue un día bastante, bastante especial ese 29 de diciembre del 2019. Aquí voy a abrir un pequeño paréntesis porque César le va a la América, entonces ahí tiene cierta rivalidad. Creo que han tenido varios encuentros en los últimos torneos. ¿Tú cómo lo viviste? O sea, creo que he hablado mucho, o sea, mejor, yo quiero ver cómo lo vive un aficionado del equipo rival, ¿no? Y sí, justo como comentas, Carly, ¿no? O sea, ya se volvió un clásico moderno, ¿no? Ese partido América-Monterrey, que ya van 3 capítulos de esas finales, ¿no? Sí, y sí, la verdad se ha vuelto, a ver, en cada torneo todos los equipos como que ganarle al América, ¿no? Ya están ahí los, los recuerdos de la guerra. Sí, sí, sí. Te digo, yo estuve en el estadio, pero te digo, yo estuve en el estadio, ese partido tan doloroso, pero bueno. Digo, para que sigamos con esta cronología, ¿cómo viviste el del 15 de diciembre, la más reciente final? Sí, claro. Sí, sí, sí. Para mí fue. Yo creía, o sea, yo creía que sí se podía. Cuando cae el primer gol, el gol de Canales en Puebla, que fue un golazo aparte. También fue un gol que grité bastante. Y de repente, a pesar de que ya veníamos con la sensación de que algo malo iba a pasar, ¿no? Ocampos venía siendo figura del equipo y estaba jugando muy bien. Y se lesiona en el primer minuto del partido. Entonces ahí dijimos, como que algo no está funcionando como debiera, ¿no? Como que algo ahí no me está cuadrando, ¿no? Dijimos, a ver si, o sea, sí, justamente esa sensación de que algo va a salir mal. Nos olvidamos un ratito con el golazo de Canales y después, pues se cae Monterrey, mete 2 goles América y no se levanta, o sea, ya no se levanta Monterrey hasta los últimos 5 minutos del partido de vuelta y ya no le alcanzó, ¿no? Pierden 2-1. Yo estaba muy confiado, justamente también voy a platicar el día completo de esa final del 15 de diciembre, ¿no? Que también, así como platiqué la buena, también hay que platicar la triste, ¿no? Ese día fui a cortar mi arbolito de Navidad, como en como, sí, justamente es como un cerro donde cultivan pinos y esas cosas. De hecho, está muy cerca de Federación Mexicana de Fútbol, como a 1 hora, bueno, no, como una media hora de ahí, porque es, pues, cuesta arriba, ¿no? Pero sí, justamente fuimos a cortar el árbol ese día, también a hacer 7,000 cosas para no estar pensando en la final, pero yo creía por cómo se había dado la semifinal contra San Luis que el estadio, o sea, fue una fiesta total. Yo pensé que sí, o sea, dije, el estadio, o sea, la afición mete el primer gol y a Monterrey ya no lo paran, o sea, yo confiaba en que Monterrey iba a ser campeón ese día. Y también se nos apagó muy rápido la ilusión con un golazo de Richard Sánchez. Y sí, yo también ya estaba, o sea, no mostró mucho Monterrey desde ese punto hasta el gol de Johan Rojas en el 80 y pico. Y ya esos 5 minutos otra vez los viví como, como nunca, ¿no? O sea, tú te acordarás muy bien, César. O sea, cae el gol de Johan y después hay un tiro que pega en el palo, ¿no? Que pega en el travesaño. Sebastián Vegas, ¿cómo me hizo sufrir Vegas? Ese día, cuando cayó el gol, te digo, hasta fui a pedir pizzas, fui ahí por la botana. No, ya, vamos. Mi madre venía llegando, vamos por unos tacos que quería comer. Ujú. Ya no vi, llegamos a la taquería y vemos el remate en el poste. ¿Pero cómo? ¿Cómo que 1-1? Estaba todo tranquilo y todo, y 1-1, y yo creí que Monterrey se iba a ganar, sobre todo porque salieron vivos de Puebla, el segundo tiempo. Sí, El segundo tiempo era para un baile, y nada más fueron 2-1. Yo dije, no sé, y cuando cayó el gol dije, no, ya,
Lo pero mejor esos de últimos este 5 minutos. tipo de partidos es cuando no le vas a ninguno de los dos porque no sufres. Sí, Tienes sus ventajas. sí, siempre es bueno ver una final de ese nivel sin ningún color en específico, ¿no? Oye, Bruno, y ya para casi ir cerrando, hablando también un poco de la afición de Rayados es muy, muy fiel, siempre llena el estadio, es de los que tiene mayor promedio de asistencia, lo sigue a todos lados, desde Qatar, desde ahorita en el Mundial de Clubes, pero también han surgido varios pleitos o peleas alrededor, ¿no? Recientemente. Entonces, ¿cómo es esa dualidad de la afición rayada? Yo creo que el aficionado del Monterrey en la actualidad está, le hace falta reencontrarse, ¿no? O sea, creo que al aficionado de Monterrey se lo ha comido mucho el discurso de odio y de polémica barata que tienen ciertos medios deportivos locales. No diré quiénes, no diré nombres de periodistas, pero sí, yo creo que la afición regia se deja contaminar mucho por eso, ¿no? O sea, mucha gente en el país justamente no simpatiza con los aficionados regios porque piensan que todos pensamos como la estupidez que dicen a veces en la tele, ¿no? O sea, y que tenemos ese complejo de superioridad. Y hay gente que sí lo tiene, ¿no? Hay gente que compra ese discurso y que olvidaron lo que era Monterrey en su momento, ¿no? O sea, ese odio podría hasta cierto punto comprender que el hecho de que cada año se inviertan millones y millones en fichajes y en justamente estas inversiones de grandes cantidades y que no se haya conseguido la cantidad de éxitos que se esperan con esas inversiones, puede frustrar al aficionado, pero yo creo que no es pues sí, justo no es justificación para las cosas que llegan a pasar muy seguido en el estadio de los Rayados, ¿no? Pero sí, creo que eso va muy, muy, muy orientado o sí, justamente muy influenciado por el tema de ese discurso yo- prácticamente de odio, ¿no? De la prensa que contamina a un gran sector de la afición. Y eso es algo que personalmente me duele mucho, ¿no? Ya en el tema como aficionado me duele mucho, ¿no? O sea, me duele que se haya manchado mucho el tema de lo que era antes el aficionado rayado, ¿no? Que en los noventas, después de esa final contra el Atlante, se gana el mote de la mejor afición de la nación, que le aplauden al Atlante cuando da la vuelta olímpica en el Tecnológico, que era una afición que inclusive, o sea, la esencia del aficionado rayado viene desde el himno, diría yo, ¿no? O sea, estas estrofas de, sí, teniendo un gran respeto a los rivales y laten bajo nuestra camiseta corazones de muy buena ley. Creo que eso representa mucho a lo que yo diría que sigue siendo el aficionado, el verdadero aficionado rayado, porque para mí, un aficionado que va y le pega un paramédico, para mí eso no debe ser considerado como afición. O sea, yo creo que nada más es gente que utiliza el fútbol como un vehículo para criminalizar un entorno tan bonito y tan nutritivo como puede ser el fútbol, ¿no? O sea, el entorno futbolero que es maravilloso. Entonces, sí, creo que es algo que no me gusta, es algo que como aficionado me gustaría que regresara ese mote de la mejor afición de la nación, que era una afición muy leal, muy, muy respetuosa, o sea, que siempre fue una afición de altura, ¿no? Con el propio equipo y con los rivales. Entonces, pues creo que hay mucho que mejorar, o sea, siempre como aficionados hay que aprender y tener esa capacidad de pensar más allá, o sea, si te compras el relato o no te compras el relato, y si sales enojado y eso es tu justificación para agredir y para criminalizar, pues está muy mal, ¿no? O sea, tanto aquí como en todos los estadios, ¿no? Que evidentemente lo vemos en menor medida, pero pues sí, lo hemos visto en muchos estadios, creo que eso no se justifica por ninguna manera, pero sí, a mí me encantaría
que el aficionado rayado se volviera a sentir, volviera a tener esa mística de los noventas hasta tiempos recientes, ¿no? Ahí te van una serie de preguntas, estimado Bruno. A ver, vamos a ver. No es examen, es para que sepamos tu opinión. Ok, ¿Club de venga. fútbol, Club de Fútbol Monterrey o Rayados? Club de Fútbol Monterrey toda la vida, o sea, el mote es Rayados, inclusive hubo ahí una época en la que se hablaba de un rebranding, de hecho, justamente el escudo que ahora portan las Rayadas, se comenta en el bajo mundo, ¿no? Que iba a ser el nuevo escudo de Monterrey. Por ahí tengo una bolsa de tienda Rayados con ese escudo como alterno. Era un punto en el que justamente querían que ya se quedara el nombre de Rayados, ¿no? Las transmisiones de televisión tenían la abreviatura de Rayados en lugar de Monterrey, pero no, no, yo creo que el más grande honor del equipo es portar el nombre de la ciudad, ¿no? O sea, me gusta separarlos, o sea, deportivamente y sentimentalmente, el tema Club de Fútbol Monterrey es increíble, o sea, portar el nombre de la ciudad, tener la M estilizada al Cerro de la Silla, o sea, me parecen cosas muy, muy simbólicas sí, justamente para el ADN del aficionado de Monterrey. Y lo separo con Rayados, que más allá del mote, que es muy, muy, muy icónico también, valoro mucho el esfuerzo que se ha hecho en el tema comercial y en el tema empresarial, lo que ha hecho Monterrey a nivel directiva, a nivel institución, más allá de logros deportivos, me parece increíble en tema de responsabilidad social, en el tema de compromiso con la comunidad, o sea, creo que Rayados como marca lo ha hecho muy bien, o sea, creo que las dos tienen muchos puntos positivos, pero no, no, Rayados nunca va a ser lo que es Club de Fútbol Monterrey, ¿no? Jonathan o Barbero. Jonathan Orozco toda la vida, aunque Barovero tuvo partidos muy importantes, esa tajada que le hace a Guiñac en la final de CONCACAF, no, dame toda la vida Jonathan Orozco, ¿no? Porque aparte es mexicano y regio aparte, entonces sí, el ADN de Jonathan no tiene igual. ¿Cardona o Canales? Uf, es como si ahorita te trajera mamá y te dijera que elija entre uno y otro entre mi hermano y yo, ¿no? Pero híjole, esa está muy complicada. Porque para mí son los dos, o sea, mis dos jugadores favoritos desde que tengo esa madurez de entender mejor el fútbol, ¿no? O sea, en la medida de las proporciones, pero por haber sido, dicen que el primer amor nunca se olvida, entonces me quedo con Edwin Cardona. ¿Suazo o Guillermo Franco? Uf, cada vez se ponen más difíciles, tengo miedo. Pero pues sí, cuestión logros y cuestión, o sea, los dos me parecen bestiales y la huella que dejaron en el equipo fue algo que va a ser muy difícil que se iguale, pero me voy a quedar con el máximo ídolo, ¿no? Con Humberto Suazo. ¿Pasarela o Bucetich? Esa también es buena. Me voy a quedar por muy poquito con Bucetich, porque también Pasarela fue el inicio de esta nueva era, ¿no? Bueno, la consolidación de esta nueva era, ¿no? Yo diría que esa nueva era desde que compra el equipo FEMSA y que se rediseña el escudo y se viene toda esta época de logros, empieza de la mano de Benito Floro. Pero sí, yo creo que a pesar de que Pasarela fue el arquitecto de los cimientos de esta nueva era, Víctor Manuel Bucetich, por muy poco. Y por último y no menos importante, si tuvieras que escribir un mensaje en el cielo para que todo el mundo lo pudiera ver y leer, ¿qué sería y por qué? Yo diría que podría decir que el fútbol es la cosa más importante de las cosas menos importantes, ¿no? O sea, como alguien que su entorno es fútbol y como alguien que lo vive de muchas maneras, o sea,
que lo vivo en el tema de crear contenido, contar historias que a lo mejor mucha gente no sabe, de portar una camiseta, de hablar con muchos aficionados, sí, justamente de vivirlo día a día de distintas maneras. Sí podría decir que es la cosa más importante de las cosas menos importantes, ¿no? Es un dicho muy resonado en el entorno, pero yo creo que es bastante cierto. Y podría decir que si tuviera más caracteres el mensaje, diría que lo que pasa en el terreno es la cosa menos importante de esas cosas importantes, ¿no? Que si bien es fundamental, creo que yo le doy muchísimo más valor a las amistades, a las experiencias, a todas estas cosas que me ha dejado vivir lo que pasa en el terreno de juego, ¿no? O sea, son todavía más valiosas que lo que pasa en los 90 minutos, ¿no? O sea, el rodearte de un entorno nuevo con el que compartes pasión, con el que compartes afición y que te da experiencias muy gratas es lo que más valoras y son de esas cosas que trascienden y mucha gente que no es aficionada al fútbol es muy complicado que a veces lo vean, ¿no? Pues lo veo, por ejemplo, en el caso de mi mamá. Le digo, pues es que no lo entenderías, no es nada más ver el partido, sino todo lo que se vive alrededor, ¿no? O sea, que es muy nutritivo para quienes vemos el fútbol de esa manera, ¿no? Y tus jerseys, también tus jerseys. Y los jerseys, por supuesto, ¿no? O sea, para mí también, o sea, yo creo que es tener un pedacito del alma de cada equipo, ¿no? O sea, y yo creo que cada jersey también, o sea, tiene una historia y tiene mil anécdotas que contar. O sea, si yo me pusiera este o si me lo cambiara, o si cambiara los dos de atrás por otros dos, pues también tendrían otras historias, ¿no? Y si me encontrara alguien que trae otra camiseta de otro equipo, me podría quedar hablando con él y compartir experiencias, ¿no? Entonces creo que es muy bonito lo que nos ofrece este maravilloso mundo, ¿no? Oye, Bruno, ya últimas dos preguntas. Hablaste que tu papá tiene una gran afición por el fútbol americano, pero digo rápidamente a qué equipo le va y si vives con la misma pasión otros deportes como vives el fútbol o los partidos de Rayados. Qué buena pregunta hiciste, Carly. Fíjate que sí. Hay un equipo, solamente hay un equipo con el que vivo a la misma intensidad. Desgraciadamente es un equipo que no nos ha dado las alegrías que esperamos y justamente mi papá y yo compartimos el amor a los Dallas Cowboys, que es el equipo que yo sigo y también ha sido por mi papá, ¿no? O sea, es una historia que trasciende también. O sea, creo que ahí fue más ese sí no fue un amor que me haya buscado, sino simplemente ahí yo lo busqué, o sea, era como un momento para compartir con papá, ¿no? O sea, que viviéramos juntos, que nos emocionáramos juntos. Empecé a ver el americano por él, me empecé a interesar para pasar como un tiempo valioso con él, ¿no? Y me absorbió la pasión y vivo igual de intenso el amor a los Cowboys como lo vivo hacia Rayados, ¿no? También creo que la suerte y el deporte no nos ha tratado muy bien los últimos años, pero como lo decía, igual que con las finales de Liga de Monterrey y con no haber ido al estadio, ¿no? Cuando pase va a ser algo sin igual y va a ser uno de los días más importantes de toda mi vida, ¿no? Ya trascendiendo un poquito al tema más personal, ¿no? O sea, justamente es como una de esas cosas que le pides a la vida, ¿no? Yo solamente le pido que me deje ver una vez campeones a los Cowboys con mi papá, una sola vez. Te lo juro, podría afirmarte que ya, o sea, ya a todos mis demás equipos ya los vi campeones, ¿no? O sea, de otros deportes ya los vi campeones, pero ese es el que me falta y me encantaría que fuera, o sea, me encantaría tener la fortuna de poderlo vivir con mi papá, ¿no? Ojalá se pueda. Y aparte tienen los colores similares a Rayados. Y ya la última pregunta Venga. para hacerte un poquitito pensar mucho más tu once ideal de Rayados con DT y capitán. Híjole, me la acabas de poner muy complicada. En la portería, sí, yo creo que tiene que ser Jonathan Orozco. En la central, por ahí Nico Sánchez. Nico Sánchez y José María Basanta. Del lado izquierdo, Ayoví. Ay, el lado derecho me pones a pensar, ¿eh?
Me pones bastante, bastante a pensar. Mira, yo creo que esa es más por, por ciertas, o sea, esa no es porque haya dejado huella en el Monterrey, pero yo le quiero dar un espacio porque es una persona que siempre se ha portado increíble conmigo. Cuando jugué en el Monterrey, siempre fue una persona que se tomó el tiempo de contestarme los mensajes y apoyarme. Miguel Ayun. Yo le voy a dar el lugar en el 11 al Ayun por el cariño que le tengo sí, justamente como por haberme contestado mensajes y por estar como un poquito más cercano hacia él, ¿no? Lo sentía como ya más allá de la relación jugador aficionado, sino sí, 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 porque me contestó varias veces, ¿no? Y creo que también como ser humano tiene una calidad impresionante. Mm, yo creo que la parte más complicada está en el medio campo. Vamos a poner ahí a Lucho Pérez. Híjole, que esa sí me pusiste a pensar duro, ¿no? Y nos vamos ¿No? a. Y seguro vamos a terminar y vas a seguir pensando, Y, pero y, ahorita y me como voy. de primera intención, ya después armas tu once ya bien aterrizado. Híjole, ¿no? Sí me da. O sea, siento que es como hacer una selección de como causa la guerra, ¿no? O sea, dices, ¿a quién dejé fuera, no? ¿Y por qué lo dejé fuera, no? Pero sí, o sea, yo creo que Lucho, voy a poner. Yo quiero jugar con 2-10 porque no los puedo dejar afuera ni uno ni a otro, a Cardona y a Canales. Y enfrente me gustaría que estuviera Aldo, Suazo y ¿quién más? Está bravo poner ese último, ¿no? O sea, porque evidentemente Suazo y Aldo los tengo claros, pero no sé, vamos a dejar ese jugador extra a votación del público, ¿no? Porque no me quiero comprometer. Que el público decida quién es el jugador número 11 que falta en la cancha, ¿no? Como lo hacía Murciélagos de Guamúchil, ¿no? Que ponía que la gente votara en Facebook quién iba a hacer su cambio. Así lo vamos a hacer nosotros, ¿no? Perfecto, perfecto, que así sea entonces. Pues muchísimas gracias, Bruno, por compartir con nosotros tu historia, mostrar toda tu pasión, toda tu emoción, todo tu conocimiento, todos tus jerseys. Y pues nada, y luego nos compartes las fotitos para complementar el video. Perfecto, ¿no? Muchísimas gracias a ustedes. El honor es mío de poder compartir un poquito de todo lo que he cosechado como aficionado, ¿no? Y que tener un espacio para compartirlo, pues valiosísimo, ¿no? Gracias por la invitación y bueno, espero que nos podamos ver pronto para seguir platicando más sobre esta afición, ¿no? No, 100%, porque pueden surgir todavía muchísimas más preguntas alrededor de los jerseys, de tu colección, de otros clubes, etc, etc. Así que hay espacio para algún otro capítulo. Perfecto, sí, porque si no nos vamos a aventar 8 horas aquí, ¿no? Perfecto. Muchas gracias, César. Muchas gracias, Bruno. Muchas gracias a ustedes, que tengan muy bonita noche y gracias a todos.